A ver, una primera visión de lo que significa este acuerdo o entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, anunciado minutos después de las 10 de la mañana por el presidente Alberto Fernández. A ver, creo que es el mejor acuerdo al que pudo aspirar o que podía aspirar la Argentina en este momento en particular. Creo que tiene cosas positivas y algunas cosas pendientes. Entre las cosas positivas habría que mencionar la primera de ellas: no hay reforma previsional, no hay reforma laboral. Esto no es menor. Uno medio lo naturalizó porque daba por hecho que Eso ya lo era recalcó el así. ministro Guzmán. Sí, me parece importante remarcarlo. No hay muchos acuerdos del fondo que no incluyan ese tipo de cuestiones. Con lo cual, de nuevo, lo habíamos naturalizado porque dábamos por descontado que era así, pero no es para nada menor. Creo que además tiene una serie de requisitos o exigencias accesibles, básicamente la curva del déficit, que permite que la Argentina mantenga el crecimiento económico que tiene. Obviamente libera los vencimientos, esto se cae de Maduro. Claro. No tiene ajustes en, digamos, en jubilaciones y demás, con lo cual te diría que, en términos generales, me parece que es un acuerdo que a la Argentina le permite ordenar un gran problema que tenía, que no podía pagar estas dos cosas. Eso sin duda. Lo que no resuelve es la cuestión de la solvencia, que es una cosa que se había dejado un poco de hablar en el último tiempo. ¿A qué me refiero? La Argentina no puede cumplir con, digamos, con los cumplimientos a 10 años ni siquiera, porque no tiene los dólares, con lo cual lo vamos a postergar a 10 años, pero eso no resuelve la cuestión. En el medio algo vamos a tener que hacer, o cambiar el financista o demás. Y en el medio hay algunas cuestiones. A mí me preocupa un poco la cuestión del control que hace el organismo. Es cierto que las exigencias son accesibles, pero el control cada 3 meses y te pone a tiro de default en cualquier momento. Y me preocupa además, y en esto más en clave electoral, si esto es suficiente para que vos, en términos electorales, y hablo estrictamente del Frente para la Victoria, tengas un resultado positivo en las elecciones del 2023. Lo digo por la negativa. Si llegase a ganar otro espacio político, el fondo, lo que no te pide ahora, te lo pide después. Hernán, el presidente, cuando anunciaba este acuerdo, entre otras cuestiones, dijo que este nuevo entendimiento o acuerdo no impone un déficit cero. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo imponen pero digamos, en el 22-23, la curva finalmente termina en el 25, en un escenario de déficit cero, pero es una curva de déficit que no te impide el crecimiento. Recién lo mencionaba un poco sin crecimiento no se va a poder pagar, ¿verdad? O es fundamental, por lo menos, tener un presente y un futuro donde haya un país que esté creciendo, que le debe muchísima plata al Fondo Monetario Internacional, pero sin crecimiento, ¿cómo haces después para generar los recursos y poder abordar justamente los compromisos que vos tenés? Si no tenés es imposible. A ver, esto remite a una cosa medio básica, pero el endeudamiento per se no es bueno ni es malo. Es malo cuando vos tomás crédito y no creces, lo cual es bueno, si querés, cuando tomás un crédito y la tasa de interés es menor a los beneficios que te trae en materia económica lo que genera ese crédito, que te genera el propio repago. Con lo cual, básicamente estamos sobrevolando sobre esa premisa. Es decir, si nosotros no podemos crecer, lo que menos le garantiza al fondo el repago. Y el fondo tiene que entender, entiendo o interpreto que en este acuerdo, en el marco general, el fondo finalmente lo entiende, es que si a los argentinos no nos va bien, no hay crecimiento y por lo tanto no hay repago. Ahora, este crecimiento no garantiza el universo de las cosas. Yo no me enamoro de decir, bueno, ahora que acordamos, listo, se resolvieron los problemas. Es decir, hoy baja el dólar blue, sí, perfecto. Ahora, las tensiones cambiarias las vas a seguir teniendo. Las presiones inflacionarias las vas a seguir teniendo. Es decir, es una economía donde no solo no le sobra nada, sino donde hay muchos, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, que en el marco de este escenario de incertidumbre apostar a una devaluación, porque ganan con la devaluación. Bueno, eso no se va a acabar mañana. Ahora, el acuerdo te da posibilidades de administrar eso y que no lo paguen el conjunto de los argentinos, que no es poco. Vos planteaste esto hace algunos minutos, mirando más que nada el 2023, hiciste referencia a las elecciones presidenciales, digamos, es un acuerdo que también deja un análisis político, obviamente. ¿De eso te referías? Sí, en realidad el escenario, si bien es económico, pero deja un análisis político. Está atravesado naturalmente y ha tenido mucho que ver con las discusiones políticas, como suele ocurrir con los acuerdos con el fondo, ¿no? Digamos, en 2018 el organismo tomó una decisión política que fue prestarle a Macri para financiar la fuga. Yo igual hacía más bien referencia al resultado electoral. A mí me preocupa. Entiendo que este es un acuerdo que despeja el escenario de muchas tensiones que tenías derivadas de lo que podía ser el default de hoy mismo. Sí, claro.
pero no resuelve el universo de cosas, esto es lo que digo. Lamentablemente, nosotros no tenemos, la Argentina no tiene 44.000 millones de dólares para pagar y sacarse encima el fondo, como alguna vez lo hizo, con todo lo que significó. A ver, cuando en el 2005 le pagó, permitió que tuvieras 10 años de crecimiento económico. Exacto. Y que pudieras hacer una serie de políticas que con el fondo acá difícilmente puedas impulsarlas. Bueno, hoy tenés un condicionante que es el propio volumen. Yo recién pensaba, la cuestión de la solvencia, es decir, yo no puedo cumplir a 10 años, porque esto es en realidad te van dando la plata, ¿no? Claro. Este problema, vos tenés vencimientos prácticamente todos los meses de los próximos 2 años. Por eso, básicamente, el condicionante de la revisión trimestral es un problema. Ahora, te van dando la plata religiosamente en cada momento y eso se va renegociando a un plazo de 10 años. Ese plazo, finalmente, nosotros tampoco lo podemos cumplir porque implica, digamos, ahorrar 44.000 millones de dólares en 10 años que tampoco los tenemos. No Conclusión, lo vamos a ahorrar. En algún momento tenemos que discutir o el fondo tiene que ofrecernos una herramienta de mayor a 10 años o el fondo de resiliencia que está planteando tiene que existir o tenés que buscar otros financistas que reemplacen al fondo. Esto en algún momento hay que hacerlo. Hoy la verdad que con la discusión que tenías hasta hace 10 minutos de caer en default, me parece que la prioridad está puesta en las cuestiones más de mediano o corto plazo, pero lo otro también hay que discutirlo.